Hoy pensaba antes de la celebración y lo compartía con algunos. No creo que terminemos a las 5 de la tarde, pero hoy hay muchas cosas en la misa y muy rica la palabra de Dios, la liturgia, los gestos que vamos a realizar, porque vamos a acoger y a compartir con unos hermanos que se están preparando ya para completar su iniciación a la vida cristiana. Pero miren, este tercer domingo, yo les decía cuando comenzamos la Cuaresma, este año en particular, la liturgia tiene una riqueza muy particular, que es justamente la de acompañar todo el proceso del catecumenado. Van a ver que en estos 3 domingos que nos quedan de la Cuaresma, vamos a reflexionar, hoy en particular, sobre el agua en torno a la fuente bautismal. El domingo que viene, ya les estoy spoileando lo que va a pasar, pero no hay ningún problema, igual ustedes lo pueden buscar. El domingo que viene, Jesucristo, la luz que ilumina nuestra vida. Y el otro domingo, Jesús, la vida nueva, que transforma nuestra vida y nos hace salir de una vida de muerte. ¿Por qué hoy en particular nuestra mirada está puesta justamente en contemplar el don de la vida en el agua? Oíamos en la primera lectura cómo el pueblo de Dios se enoja con Dios. Pero fíjense por qué se enoja. Porque estaban en el desierto y tenían sed. Más de una vez, nosotros también pasamos lo mismo. En el medio de una circunstancia no consideramos demasiado el antes y el después. Lo que nos preocupa es ese momento en el que estamos pasando un momento complicado, un momento incómodo. Pero miren, el pueblo de Dios había sido rescatado de la esclavitud y estaba transitando un camino de libertad hacia la tierra prometida. Pero como se olvidaron, en el medio del desierto, se pusieron a protestar contra Dios, el mismo que los había sacado de la esclavitud, el mismo que los estaba llevando hacia la tierra prometida. Pero como nosotros también muchas veces lo que nos preocupa es lo inmediato, no tenían agua, tenían sed, y quiero que me curen la sed, quiero que me sacien la sed. ¿Qué? ¿Nos sacaste de Egipto al final entonces para que nos muramos acá en el medio del desierto? Dios actúa. Y aún en este pueblo tan cerrado y tan corto de mirada, Dios actúa. Pero le recuerda, este es el pueblo que me dijo, protestó contra mí en el desierto. Tengamos en cuenta esto. Vayamos al Evangelio. Si contemplamos toda la escena, yo les recomendaría que traten de releerlo en sus casas. El Evangelio de Juan, este diálogo de Jesús con la samaritana, capítulo 4. Es muy largo, yo encima leí la versión completa, para que no se nos escape nada, si ustedes quieren. Pero Juan pone muchos signos como para que podamos nosotros entender que no simplemente nos está hablando de una anécdota que tuvo con Jesús y una mujer samaritana. Nos está ayudando a comprender el misterio de Jesús que transforma nuestra vida de tal manera que ya no es ni el agua que se nos da en el desierto, ni tampoco es un agua que calma nuestras inquietudes personales, sino que es el Salvador del mundo, que transforma y da sentido pleno a nuestra propia existencia. Para eso, fíjense, Juan dice, por ejemplo, ¿no?, que era el mediodía. Para Juan, los tiempos no son simplemente un problema de cronología. Dicho sea de paso, hoy estamos todos medio como que nos falta una hora, ¿no? No sé si será de sueño o de que vinimos todos medio rápido, no sé, pero ¿les pasa eso o no? A mí solo me parece. Bueno, perdón. Entonces, para Juan, decir que era el mediodía es un momento en el que
se pone muy luminoso todo está resplandeciente. Lo que va a ocurrir en todo este momento es para que comprendamos un misterio muy grande. ¿Y cuál es ese misterio grande? Bueno, ahora, el diálogo con esta mujer. Está allí en el pozo de Jacob y le pide agua. Piensen ustedes, para aquel tiempo un pozo era un lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque no había muchos lugares donde pudieran recoger agua. Y el agua se iba estancando allí, así que había que tirar algún recipiente hasta el fondo y tratar de ir sacando, que no se removiera demasiado, porque si no el agua se tornaba muy sucia. Entonces había que tener mucho cuidado. De todas maneras, era el lugar de encuentro, porque muchos iban a ir ahí y algunos, hasta como este Jesús, que no tenían con qué sacarla del pozo. Pero si el que iba con algo para poder sacarlo tenía buena voluntad, pues lo ayudaba al que estaba sediento allí esperando. Esta mujer era samaritana. Como decía el mismo Evangelio, entre samaritanos y judíos no se hablaban, y menos entre un varón y una mujer. Sin embargo, Jesús está sentado allí y le dice: mujer, dame de beber. Ni por favor, dame de beber. Y la mujer le reacciona diciendo: perdón, vos que sos judío me pedís a mí que te dé de beber. Y Jesús enseguida reacciona: si supieras quién te está diciendo dame de beber, vos misma le pedirías que te dé agua, porque te daría un agua viva. Fíjense, el diálogo que mantiene Jesús, vamos a ver a lo largo de todo el texto cómo hay una progresión, te digo una cosa, pero te quiero decir algo más. Y de lo que te digo, te quiero decir algo más. Y de lo que te digo, te quiero decir algo más. Para entender cómo Jesús obra con nosotros y cómo Jesús nos invita también a obrar nosotros en la tarea evangelizadora. Esta mujer le dice: Señor, no tenés ni un jarro y me venís a decir que me vas a dar un agua viva. ¿De qué estás hablando? Ven, la mujer de alguna manera expresa la sensatez humana frente al misterio que se le está revelando, pero que todavía ella no sabe que se está revelando el misterio de Dios. Ella sigue mirando con ojos puramente humanos y sigue considerando la situación con criterios puramente humanos, hasta que en un momento determinado empieza a reconocer que acá hay algo más. Mirá, yo te podría dar de beber si le decís a tu marido, anda a buscarlo a tu marido y... ¡Opa! Ella acusa recibo y enseguida le dice: mira, no tengo marido. Ah, muy bien, decís la verdad. Porque el que ahora vive con vos no es tu marido. Tuviste 5 y el que ahora vive con vos no es tu marido. Jesús no da vuelta, no endulza nada, no mezcla verdad con mentira. Al contrario, la pone frente a su propia situación. Y esta mujer, lejos de ofenderse, dice: opa, acá hay un profeta. Ya no es solamente un hombre, es un profeta, alguien que sabe algo más de mí sin que yo se lo diga. Y entonces la primera pregunta que se le ocurre a esta mujer es: bueno, entonces, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En esta montaña o en Jerusalén? Porque los judíos dicen que en Jerusalén, los samaritanos dicen en esta montaña, que ahora no me acuerdo cómo era el nombre. Frente a eso, Jesús le dice: mira, llegará el día en que a Dios se lo va a adorar en espíritu y en verdad. Ya no va a hacer falta ni esta montaña ni aquella, porque aquí está el Hijo de Dios. Pero se lo dice de tal manera que ella todavía no lo percibe. Cuando termina de ese diálogo con ella, ella dice: ah, bueno, acá hay algo distinto. Y fíjense, Juan dice: dejó su jarro ahí y se fue a su pueblo. O sea, aquello que era lo fundamental para ella, lo dejó. Y se fue a buscar a los demás para decirle: miren, me parece que encontré al Mesías, porque vino el que iba a venir, iba a saber todo de nosotros, todo lo que hacíamos, y a mí me dijo todo lo que hago.
¿Qué hace el pueblo de Samaria? Salteo la parte del diálogo de los discípulos. Van todos a ver quién era este Jesús. Y se encuentran con Él y se quedan con Él. A tal punto que después van a decir, bueno, ya no creemos por lo que vos nos dijiste, sino que nosotros lo hemos oído y sabemos que es el Salvador del mundo. Miren, yo les decía cómo la progresión de todo el texto de la palabra de Dios nos ayuda a comprender que se nos está revelando un misterio. Empezamos hablando de un hombre que tenía sed y de una mujer samaritana que tenía una jarra. Y ahora estamos reconociendo a Jesús como el Salvador del mundo. Sin ninguna duda, sabemos que Él es el Salvador del mundo. Para vivir este proceso tenemos que nosotros ahora también descubrir cómo esto se da en nuestra vida. Porque es precisamente en el agua bautismal, cuando fuimos todos saciados de nuestra sed interior, donde fuimos capaces de comprender que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías, aquel que da sentido pleno a nuestra existencia. ¿Cuántos de nosotros más de una vez buscamos calmar nuestra sed? En lo que hacemos, en el trabajo, en la situación económica, en los vínculos entre nosotros, calmar nuestra sed. Queremos sentirnos bien. Y aún así, más de una vez, nos damos cuenta que eso es pasajero, que es efímero, que sí, nos hace sentir cómodo, pero hay algo que no termina de completar en nuestro interior esa felicidad que tanto deseamos. Tenemos esa sed, ya no simplemente que se calma con cosas que a veces podemos tener o no tener, sino de algo que es mucho más profundo y que en el lenguaje de lo que oíamos recién es ese agua viva que fortalezca nuestro corazón, nuestra vida interior, que nos ilumine de tal manera que lo que hacemos, lo que decimos, lo que compartimos, le dé un sentido distinto. Y no simplemente porque hago algo de vez en cuando, sino porque vivo en la presencia de este buen Señor que ilumina y da sentido a nuestra vida. Si esto es así, así como nosotros lo contemplamos en la palabra de Dios, estamos llamados también a vivirlo, como esta mujer samaritana. Porque nosotros nos hemos encontrado con el Señor. Podemos nosotros también, como ella, ¿no?, volver ahora a nuestra casa y tal vez decirle a los que viven en nuestra casa o a nuestros vecinos o a los compañeros del trabajo o a aquellos con quienes estudiamos, compartimos la vida. Mirá, no sé, me parece que hemos encontrado al Salvador del mundo, hemos encontrado al Mesías, es Jesús. ¿No querés conocerlo vos también? Porque esta mujer lo que hizo fue eso. Fue e invitó a los demás, miren, me parece que encontré al Mesías. Y entonces después los otros fueron, y ya no solo porque ella se los dijo, sino porque ellos también lo pudieron comprobar. Tenemos que pedirle al Señor que durante este tiempo de Cuaresma nos ayude a reconocer que Jesús es el Señor, que es el que calma nuestra sed interior, que es el que le da un sentido pleno a nuestra existencia. Que nos lo haga comprender de tal manera que no nos cansemos de anunciarlo nosotros también allí donde estemos. Ni siquiera para imponérselo a nadie. Tal vez como la misma pregunta de esta mujer, ¿no será que encontré al Mesías? ¿Por qué no te preguntás vos también? ¿Por qué no venís a conocer al Mesías? Que por la duda, para que no está acá, ¿no?, sino está Jesús, el Mesías. Él es el Señor. A Él es a quien queremos escuchar. A Él le pedimos que calme nuestra sed. Que a ustedes y a mí también el Señor nos conceda hoy comprender su palabra para que, haciendo memoria de nuestro bautismo, de aquel momento en el que fuimos sumergidos en el agua, que sepamos nosotros también calmar nuestra sed en el agua bautismal, para, reconociéndonos hijos de Dios en el Hijo, lo sepamos alabar como nuestro Mesías y lo sepamos seguir como aquel que le da sentido a nuestra propia existencia.